Enfocaremos el tema de la incontinencia urinaria en la mujer, específicamente la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo es la salida involuntaria de orine con la realización de un esfuerzo físico que implique aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo reírse, toser, sentarse, caminar, agacharse, correr, etc. Esta no es una patología en la que se encuentre pérdida del control voluntario de la función vesical, sino que es una patología que altera el mecanismo fisiológico vésico-uretral que permite realizar la micción, por lo que el orine se sale sin haber puesto en marcha el mecanismo neuropsicológico de inicio de la micción. En ocasiones, la incontinencia urinaria de esfuerzo puede ir acompañada de otros tipos de incontinencia urinaria, como por ejemplo incontinencia de urgencia, incontinencia por rebosamiento, incontinencia por fístulas, las cuales tienen su propia etiología y varía su sintomatología, diagnóstico y tratamiento. En la presente división enfocaremos la incontinencia urinaria de esfuerzo, patología que a través de la historia ha sido el desafío en el tratamiento para todos los médicos ginecobstetras y urólogos del planeta. El tratamiento, en mi opinión, es puramente quirúrgico. Existen muchas técnicas quirúrgicas descritas que han evolucionado a través del tiempo. De las muchas técnicas quirúrgicas descritas, solo una consigue corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo con éxito. En mi experiencia quirúrgica con seguimientos de hasta 15 años, y esta es la técnica quirúrgica combinada abdomino-vaginal, a la cual le he realizado ciertas modificaciones, tanto para evitar las complicaciones transoperatorias como la recidiva y la recaída de la incontinencia urinaria. A continuación, realizo un análisis de la anatomía, fisiología pélvica, etiología y tratamiento quirúrgico de esta enfermedad con descripción de la técnica quirúrgica. La vejiga urinaria, cuando se dilata por el aumento de su contenido de orine, lo hace hacia la cavidad abdominal. Al distenderse, la vejiga urinaria soporta el peso de las vísceras intraabdominales, ejerciendo presión hacia abajo, presión que no es ejercida directamente sobre la vagina ni sobre la uretra, sino que a través del centro del conducto pélvico hacia el piso pélvico y sobre las paredes del conducto pélvico. Presión que mantiene pegado al pubis la vagina y la uretra, y por lo tanto estas normalmente no están sometidas a presión, con lo cual se distribuye esta presión hacia las paredes del conducto pélvico en dirección vertical a la dirección del eje pélvico y en dirección paralela a este, o sea, hacia el suelo pélvico, por lo tanto hacia las paredes laterales, posterior, anterior y lógicamente en dirección descendente. Es necesario observar que al distenderse la vejiga urinaria, esta no se dobla, si lo permite la expresión, hacia el centro del eje pélvico, ni desciende por este, ya que el conducto pélvico se encuentra ocupado por vísceras más o menos fijas. Como causas que originan incontinencia urinaria de esfuerzo están el embarazo, parto vaginal o por cesárea, parto vaginal difícil, casi siempre con algún tipo de distocia y o pelvis límite, desgarro vaginal o perineal transparto, episiotomía no realizada o realizada defectuosamente. Aquí es importante recalcar que en todo parto vaginal debe realizarse episiotomía para evitar los trastornos del funcionamiento urogenital de la mujer y perineal. Los cambios fisiológicos que ocurren en todos los tejidos blandos de la cadera, principalmente urogenital durante el embarazo y principalmente en el tercer trimestre del embarazo, se convierten en factores predisponentes para que la mujer padezca de incontinencia urinaria de esfuerzo. De ahí la necesidad de que la mujer tenga reposo posparto, ya sea el parto por vía abdominal o vaginal, para que los tejidos pélvicos regresen a la normalidad. De lo dicho anteriormente, se podrá establecer que se puede clasificar la etiología de la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer en dos clases, de acuerdo a la región donde se inician las alteraciones anatómicas y fisiológicas que le dan origen. Primero, alteraciones altas, como consecuencia de alteraciones en la suspensión uterina, elongamiento o arrancamiento de los ligamentos puboretrales posteriores, todo lo cual altera el ángulo uretrovesical y su ubicación de intraabdominal a extraabdominal, donde casi siempre se acompaña de prolapso uterino de diferentes grados.
Alteraciones bajas, que son las producidas en el piso pélvico y en la aponerosis perivaginal, que originan alteraciones en el ángulo uretrovesical y ligamentos pubo-uretrales posteriores. El daño originado en el canal del parto y en el suelo pélvico, principalmente en el área perineal, hace que exista una zona débil en el diafragma pélvico. Considerando el nombre de diafragma pélvico, la cuestión relacionada directamente funcional del piso pélvico o suelo pélvico. Todo esto, el suelo pélvico, considerando el suelo pélvico como el piso pélvico y como la parte anatómica y no funcional, lo que origina que las presiones que ejercen las vísceras intraabdominales y pélvicas se redistribuyen en forma irregular a través de todo el conducto pélvico, y a su vez la presión intraabdominal cae sobre la vejiga urinaria, que empieza a realizar presión sobre el fondo de la vagina. Al mismo tiempo, la vagina se aleja del pubis en dirección al eje pélvico. Esta presión sobre el fondo de la vagina y por ende sobre la uretra con dirección descendente inicia el descenso de la vejiga urinaria y o uretra hasta formar, primero, los diferentes grados de cistocele y uretrocele. Segundo, pérdida del ángulo uretrovesical. Y tercero, elongación o arrancamiento de los ligamentos pubo-uretrales posteriores. Cuarto, ubicación del ángulo uretrovesical de intraabdominal a extraabdominal. Con lo que al aumentar la presión intraabdominal, este empuja la orina directamente hacia abajo, como por un embudo a través del trígono vesical y esfínter uretral interno, lo que a finales de cuentas da la incontinencia urinaria de esfuerzo en sus diferentes grados. Tenemos en consecuencia que la incontinencia urinaria de esfuerzo es originada por, primero, alteración en el ángulo uretrovesical y segundo, descenso del ángulo uretrovesical. Esta alteración anatómica del ángulo uretrovesical a su vez es originada por elongamiento de los ligamentos pubo-uretrales posteriores, arrancamiento de uno o de los dos ligamentos pubo-uretrales posteriores y alteraciones anatómicas del suelo pélvico. Normalmente el contenido intraabdominal y pélvico ejercen presión a través del eje pélvico con direcciones dirigidas en dos direcciones. Primero, hacia las paredes de la pelvis con intensidad simétrica, por lo tanto ejerce la presión desde el centro del eje pélvico hacia la pared anterior, posterior y lateral de este eje, y como consecuencia sobre la pared posterior y anterior de la vagina y por lo tanto sobre la uretra, lo cual mantiene pegada la vagina y la uretra al pubis, y sobre el suelo pélvico. La vejiga urinaria se encuentra ubicada intraabdominalmente y mantenida en su lugar por, primero, la fascia pélvica profunda y los tejidos laxos perivesicales, los ligamentos pubo-uretrales posteriores principalmente, que a su vez forman y mantienen el ángulo uretrovesical posterior. Y segundo, mantienen aproximado al pubis la uretra y la vejiga urinaria. Tercero, adherencia de la vejiga urinaria a la vagina y al útero. El útero con sus ligamentos son elementos importantes en mantener la anatomía y fisiología genitourinaria y cumplen dos funciones principalmente. Primero, ayuda a mantener suspendida la vagina y como consecuencia su profundidad y acercamiento a la cara posterior del pubis. Y segundo, por su adherencia a la vejiga urinaria, ayuda a mantener a esta intraabdominalmente y a su vez mantiene la forma de la vejiga urinaria, sin permitir protrusión y descenso de la pared posterior de esta. Funciones importantes que hay que considerar a la hora de realizar una histerectomía, en la cual, si se realiza colpo-suspensión al mismo tiempo, se corrige en gran número de veces el cistocele grado 1 y o la incontinencia urinaria de esfuerzo en su grado menor. Existen pacientes que a pesar de tener cistocele de grado 3, por ejemplo, no tienen incontinencia urinaria. Esto es debido a que el descenso de la vejiga urinaria es principalmente en base a su cara posterior, lo que origina una bolsa de orina, si así se lo puede decir, que presiona la parte inicial de la uretra sobre el pubis, y de esta forma se evita la incontinencia urinaria de esfuerzo. También porque la presión del contenido abdominal sobre la vejiga urinaria no cae directamente sobre el trígono vesical y el esfínter uretral interno, sino sobre la cara posterior de la vejiga urinaria que forma la bolsa antes citada. El tratamiento, en mi opinión, es puramente quirúrgico. Existen muchas técnicas quirúrgicas descritas que han evolucionado a través del tiempo.
El tratamiento quirúrgico que yo realizo lo describo a continuación. Las técnicas quirúrgicas deben basar su meta principalmente en 3 puntos, los cuales se apoyan mutuamente. Primero, formar el ángulo uretrovesical posterior adecuadamente. Segundo, restablecer el ángulo uretrovesical de extraabdominal a intraabdominal nuevamente. Normalmente el ángulo uretrovesical se encuentra sobre la aponeurositis pélvica profunda, convirtiéndolo en intraabdominal. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, este ángulo desciende por debajo de la aponeurosis y se convierte en extraabdominal. Y tercero, restablecer la anatomía y fisiología vaginal y perineal. Adicionalmente, corregir el prolapso uterino si existe. En caso de histerectomía, realizar colposuspensión, ya sea que exista o no prolapso uterino. De las muchas técnicas quirúrgicas descritas, solo una consigue las 2 primeras metas citadas anteriormente con éxito. En mi experiencia quirúrgica con seguimiento de hasta 15 años, es la técnica quirúrgica combinada abdomino-vaginal. La técnica de Kelly Kennedy, realizada por un médico con vasta experiencia y conocimiento, puede conseguir algún resultado bueno a corto plazo, menos de 3 años, ya que en la mayoría de los casos se presenta recaída o algún grado de recidiva que se agrava posteriormente, las que dan incontinencia urinaria franca en más del 90% de los casos. Las otras técnicas quirúrgicas descritas, ninguna consigue este propósito, y de estas, por ejemplo, la aplicación de malla quirúrgica, que puede ser aplicada por vía abdominal o perineal, no consigue los propósitos antes citados. La técnica por vía perineal no consigue ninguno de los propósitos citados anteriormente y más bien ayuda a corregir el uretrocistocele. Podría tener algún resultado si se aplicara la malla a través de la parte superior del agujero obturador. Con la técnica abdomino-vaginal modificada, complementada con colpoperineoplastia, tengo el 100% de éxito para corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo con seguimiento de hasta 15 años, esto en el ejercicio profesional privado. Con ciertas variaciones en la técnica descrita inicialmente, se corrige la incontinencia urinaria de esfuerzo. No tengo complicaciones transoperatorias, 0 transfusión sanguínea transoperatorias o postoperatorias, desaparecen las infecciones de vías urinarias frecuentes con la colpoperineoplastia, se consigue disminuir a la frecuencia normal, si se puede decir, las infecciones genitales y de vías urinarias, las relaciones sexuales son más placenteras y la paciente refiere claramente el bienestar genital. Esta técnica consiste en realizar disección a cada lado del espacio retropúbico, localización de los ligamentos puboretrales posteriores y puede ocurrir una de 3 cosas. Primero, se encuentran los ligamentos puboretrales posteriores y se aplican los puntos respectivos en estos. Segundo, no se encuentran los ligamentos puboretrales posteriores y en este caso se buscan sus remanentes y se aplican los puntos aquí. Si no se encuentran los ligamentos ni los remanentes, se aplican los puntos lateralmente a la unión uretrovesical. Se procede a la siguiente etapa de la cirugía, que consiste en aplicar los puntos con la técnica modificada por mi persona para evitar el arrancamiento de estos y el fracaso de la operación, extraídos por vía abdominal, aplicados en ambos lados y se le da el ajuste necesario para ubicar el ángulo uretrovesical en su posición adecuada. Se repite el mismo paso del otro lado. Para disecar los ligamentos puboretrales posteriores hay que usar la técnica modificada por mi persona, ya que de lo contrario el sangrado transoperatorio o postoperatorio es abundante del plexo venoso perivesical. Y además se evita la otra complicación, que es la perforación de la vejiga urinaria con la consiguiente formación de fístula vesical. Se termina la cirugía completando la colporrafia anterior, posterior y perineoplastia. Al realizar la colpoperineoplastia posterior es importante dar la forma adecuada al perineo y a la vagina, ya que esta no es un túnel de paredes rectas, sino que tiene la forma de una botella clásica, donde el tercio externo es apretado y los 2 tercios internos son dilatados. Espero que haya sido de utilidad esta conferencia para ustedes. Gracias.